¿Usted apoyaría un nuevo golpe? Sin duda. Vamos, todos sabían que si hay un golpe de Estado, eso va de la mano de la aplicación de violencia. 1973 es una fecha compleja para los chilenos. Es una herida que, sin importar cuántas veces la atendamos, parece no querer sanar. Por ello, declaraciones con respecto al golpe militar o pronunciamiento militar, como le dicen otras personas, son altamente polémicos y remueven todo el tejido de la política local. Hace unos días atrás, Johannes Kaiser hizo unas declaraciones en una entrevista con Tomás Moschetti, donde se dio a entender que él sí respaldaría nuevamente, bajo las mismas características de 1973, otro golpe de Estado. Estas declaraciones las ha tenido que salir a, digamos, aterrizar, a hacer una bajada comunicacional más amplia, no para contradecirse, sino para dar más contexto de lo que dijo. Así que vamos a revisarlo hoy en un nuevo capítulo de Política, Actualidad y todo lo demás. Métele la intro. Caminando a casa y no quieres perderte el último capítulo, hoy Política, Actualidad y todo lo demás en formato podcast. Encuéntrame fácilmente en Spotify, así, Política, Actualidad y todo lo demás. Bueno, para ser ordenado y transparente con la información, vamos a ir primero a la fuente. Estoy acá en el canal de la radio BioBio, en el segundo donde se produjeron estas declaraciones que movieron todo ahí el telar político durante estos últimos días. Vamos a escuchar. El 11 de septiembre del 2019 usted apoyó, salió publicado un inserto en favor del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. El pronunciamiento militar, sí. El golpe de Estado, otros dirán pronunciamiento militar. O sea, usted lo sigue apoyando. Sin duda. Si se dieran las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Sin duda. Absolutamente. ¿Con todas las consecuencias? Con todas las consecuencias. ¿Con los muertos que...? Con todas las consecuencias. Lamentablemente, y eso es algo que tenemos que hacernos cargo, usted no puede decretar la vía armada como justificada para alcanzar el poder. Usted no puede organizar a 10.000 guerrilleros armados, Vox, del expresidente Frei. Usted no puede desatar la guerra y la lucha de clases y cuando recibe una respuesta esperar que ésta sea pacífica. Johannes, yo no voy a entrar en una discusión Durísimo histórica muy larga. Solamente le quiero preguntar, las Muy detenciones, las desapariciones, las torturas No y los estoy de acuerdo con asesinatos fueron inevitables, dice usted. No creo que hayan sido inevitables. Eso me acaba de decir. No, lo que le dije fue que en el caso de que hubiese un conflicto de esa naturaleza que pudo haber alcanzado los ribetes de una guerra civil, de la mano de la cantidad de gente armada que había, ya, evidentemente que iban a haber muertos, iban a haber violaciones de derechos humanos, disculpen, porque sabe que cuando la gente armada se enfrenta, normalmente se violan los derechos humanos. Por lo demás, hacer presente lo siguiente, que el ejército de Chile en su momento actuó de acuerdo con aquello para lo cual había sido entrenado bajo el control del régimen democrático. Y estamos hablando desde González Videla para adelante, que mandaron a los... Bueno, pero no me quiere... Bueno, esas son las declaraciones, ya en un botón. Vamos a revisar lo que fue las repercusiones y la nueva bajada comunicacional que hizo hace pocos días también atrás Johannes Kaiser con respecto a esta entrevista y a esta pregunta en concreto, pero sí resaltar algo que no es ni positivo ni negativo. Quiero resaltar una diferencia. En una conversación, en una entrevista que tuvo hace algún tiempo atrás Evelyn Matei con Checho Irane en Radio Agricultura, ustedes recordarán que consultada con respecto a los eventos del golpe militar, ¿cierto? Evelyn Matei no hizo la distinción que sí hizo Johannes Kaiser, y esto lo estoy tratando de decir lo más transparentemente posible, de que, fuera del tono en que le dijo que unos loquitos habían salido de control y que las muertes, y este es el punto, fueron inevitables, ¿ya? Estos fueron inevitables, las muertes y los abusos de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos. Aquí claramente Johannes Kaiser, y bueno, quien se toma esto como un partido de fútbol, enójese y enójese conmigo, pero claramente está diciendo que él sí considera que eran inevitables. Yo no estoy tratando de hacer un lavado, estoy comparando dos hechos concretos que pasaron y ahí están las entrevistas para que las vayan ustedes a ver y puedan correrme la palabra. Pero eso, estas fueron las declaraciones de Johannes Kaiser. Entonces ahora
vamos a revisar esta nueva bajada comunicacional que hace a partir de las turbulencias que generó esta entrevista y en particular esta pregunta que acabamos de revisar. Vamos. Entonces ahora acá ya nos vinimos a la fuente también, en pro de la transparencia, a la fuente del canal El Nacional Libertario, que es el medio de ellos, donde está el extracto completo de la bajada comunicacional a esa pregunta, a ese tema en específico. Vamos a escuchar. Ya a 50 años, sabiendo las consecuencias que tuvo golpe de Estado o el pronunciamiento militar, ¿estaría de acuerdo con volverlo a repetir? A ver, pero dense cuenta de lo siguiente. Las ¿Usted cree que la democracia cristiana no sabía en esa época cuáles iban a ser las consecuencias? Ah, no, es que pensamos que iba a ser un camino una caminata al bosque, o que el Partido Radical, en su momento, el Partido Radical también apoyó el golpe de Estado, que ellos no sabían cuáles iban a ser las consecuencias de que las Fuerzas Armadas se enfrentaran a 10.000 guerrilleros armados y que se impusiese entonces la represión sobre las fuerzas de gobierno de la época. ¿En serio son tan inocentes de creerle a la clase política de Chile que ellos no sabían, cuando llamaron a las Fuerzas Armadas, cuáles iban a ser las consecuencias? Vamos, todos sabían que si hay un golpe de Estado, eso va de la mano de la aplicación de violencia. Y la aplicación de violencia significa, entre otras cosas, también violaciones de derechos humanos. ¿Estoy de acuerdo con la violación de derechos humanos? No, no lo estoy. No estoy de acuerdo, pero si la violencia política no la iniciamos nosotros, pues. La violencia política la inició el Partido Socialista en 1967 y el Partido Comunista incluso antes. Entonces la pregunta, y otra pregunta, hace 2 años, el 2021, las mismas fuerzas que me están criticando a mí, votaron en contra de que se pudiese sancionar a los partidos políticos si incitaban a la violencia. ¿Por qué no somos un poco más honestos en este país? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo con que se produzca de nuevo una situación como el 73? No. ¿La quiero? No. ¿Cómo se le ocurre que voy a querer que Chile pase hambre de nuevo, que estemos enfrentados, que haya milicias armadas? ¿Cómo se le ocurre? Seamos razonables. Si no queremos que esa situación se repita, entonces, por favor, eso significa también que todas las fuerzas políticas tienen que estar comprometidas con respetar la Constitución y las leyes. Y me van a disculpar, pero el 1810 hubo fuerzas políticas que demostraron que no estaban dispuestas a respetar la Constitución y las leyes. Bueno, ahí, como les dije, nos vinimos a las fuentes y recogimos la bajada comunicacional de ese punto en específico. Yo creo que con un matiz un poco mucho más encarecido, mucho más fuerte, dando cuenta amplia de que en esta pasada, por supuesto, él preferiría que no hubiese golpe militar para nosotros, tal vez pronunciamiento militar en el vocabulario que les gusta expresarlo a ellos. Sin embargo, creo que hay un par de puntos válidos en el sentido de que efectivamente fueron los partidos que hoy día son oficialistas que en el 2021 se opusieron también a tipificar la violencia política o los llamados a hacer estos actos. Eso por un lado. Me parece que con todo este tema va a continuar porque siempre es un tema. Chile tiene una herida grande que no para de sangrar, que tiene que ver con todos los acontecimientos que ocurrieron en la fecha de 1973 y yo creo que para sanarnos tenemos que seguirlos hablando, lamentablemente es parte como que uno hiciera una terapia psicológica, uno va a ir solucionando los problemas al hablarlos cada vez más y que hagamos nuestras paces con ellos. Mientras tanto, bye.